buenas noches, bienvenidos a La de 8, un programa donde los periodistas discutimos sobre cuál será la nota que encabece los titulares el día de mañana. Y platicando, mi compañera Georgina Gagiola y yo, a quien saludo, ¿cómo estás? Bien, muy buenas noches. Bueno, llegamos siempre a hablar cuál es la nota que traes tú, no sé cuánto. Y resulta que, bueno, escuchen cómo la tituló Georgina Gagiola. ¿Cómo la titulaste? 20 años después. Y yo la titulé que 20 años no es nada, como diría Gardel. Y resulta que vamos a hablar de lo mismo, que es el 20 aniversario, se conmemoran 20 años del 9/11, el atentado a las Torres Gemelas. Georgina, ahora sí que a 20 años, porque nos tocó verlo en televisión a todos. Sí, claro. Fue impresionante cómo vimos en vivo, ¿no? Sí, claro. Esta tragedia y bueno, todo lo que pasó y cómo nos cambió la vida, etcétera. Pero a 20 años de esto, ¿cuál es tu opinión periodística? Bueno, yo creo que a 20 años, pues la vida nos cambió, nuestra manera, ¿Sí? No solamente de viajar, la manera en que concebimos a ¿Sí? otras ciudadanías o cómo de alguna manera la comunicación nos hizo pensar sobre los musulmanes, sobre el terrorismo, sobre los problemas en Occidente y con Europa y el resto del mundo, cómo se acomodaron ahora sí que pues la geopolítica, ¿no? Y eso para nosotros pues ha tenido muchas consecuencias también. No, pero de entrada lo más simple. Antes podía uno viajar con una botella de agua, por ejemplo. Y ahora, pues no. Resulta que hace 20 años nos enteramos que en una botella de agua podías llevar casi que una arma de destrucción masiva. También nos enteramos que no existían esas armas de destrucción masiva que Bush decía que existían. Por otro lado también, ¿cómo está Afganistán? Así es. O sea, ¿de qué ha servido tanto si hoy por hoy Afganistán está pues de una manera muy similar a como estaba hace 20 años? Pues mira, yo no creo que el objetivo de Estados Unidos haya sido democratizar Afganistán, sino más bien de detener a Al-Qaeda, a ISIS y a estas células terroristas. Pero ahí están. Y detener Ahí la están. amenaza de que hubiera nuevos ataques terroristas en Estados Unidos. Si no los hubo en Europa, pero en Estados Unidos no volvió a haber ataques terroristas en este sentido. Y bueno, eso es un poco el temor que tenemos, como tú dices, 20 años después, es poco tiempo. Pero porque vemos, a 20 años después, luego de todo esto, encontramos que el mundo está peor, que está peor. ¿En qué sentido peor? Pues de entrada estamos en una pandemia espeluznante. Sí. Los talibanes volvieron a tener el poder. Sí. Entonces, Estados Unidos siguen las mismas. Después de Bush vinieron peores cosas como Trump, ¿no? Sí. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir yo? Si nada más sal a ver cómo está el mundo, cómo está nuestro país, cómo está la violencia. Estamos súper comunicados ahora sí. Eso a veces es benéfico, pero en la mayoría de los casos tiene efectos negativos. Es decir, yo no veo un cambio y siguen evidentemente estigmatizando a los musulmanes. A partir de ahí, los musulmanes empezaron a sufrir, pues ahora sí que mucha discriminación, muestras espeluznantes de racismo en los propios Estados Unidos y un país que, si ya estaba dividido, Donald Trump lo vino a dividir peor. Exactamente, pero además tenemos todas estas diferentes experiencias, por ejemplo, de las familias víctimas de los atentados que pues obviamente perdieron a otros familiares o que hay un fondo en Estados Unidos para darles dinero a estas familias y cómo evitaron, por ejemplo, las demandas para las aerolíneas. En fin, Estados Unidos también entró en un escenario de mucha exigencia social porque el gobierno solucionara muchas cosas. Desde mi punto de vista, sí hay mejorías, digamos, en el mundo, hay un mayor control al terrorismo que antes. Yo creo que ahora viajamos más seguros o no te sientes así. ¿Te sientes inseguro cuando viajas, por ejemplo? No, bueno, nos vino a cambiar, como lo dije hace un momento, la forma de viajar, de vivir, pero yo creo que el miedo en nada abona, nunca. El miedo no sirve para nada. Al contrario, el miedo hay que saber controlarlo. Y aquí lo que vinieron a infundirnos fue un miedo terrible. Y bueno, las consecuencias fueron catastróficas. Hubo mucha gente enferma de cáncer, fíjate, gente que vivía cerca de la zona cero, sí, que murió de cáncer por haber respirado sustancias tóxicas. Sí. También hay una cantidad de teorías de conspiración que hablan desde que el mismo
gobierno de los Estados Unidos provocó estos atentados para reactivar su industria armamentística. También se hablan en las teorías de conspiración, por supuesto, de que los aviones, estos que se estrellaron en contra de las Torres Gemelas, venían cargados con explosivos. También se habla de que Osama Bin Laden no ha muerto, porque además supuestamente lo mataron y aventaron sus restos al mar para que no hubiera ningún lugar donde la gente podría rendirle pleitesía. Hay una cantidad de cabos sueltos. Agarraron un grupo de extremistas, quienes supuestamente fueron, pues ahora sí, quienes realizaron estos atentados. Se habla de muchas cosas. Y a 20 años, no sé en verdad, si hay más preguntas o hay más respuestas. ¿Cuánto costó? Muchísimo dinero esto además, ¿no? Sí, billones de dólares. En la guerra con Afganistán, justamente acaban de retirar las tropas porque ya no tenía sentido quedarse en el territorio. Claro, no la verdad lograron nada. es que, pues yo no estoy de acuerdo. Bueno, ya están los talibanes de nuevo. Sí, pero Entonces, lo que yo creo que es que Estados Unidos nunca tuvo el objetivo de democratizar Afganistán, sino de controlarlo, de que no asegurarse de que no iban a proteger a otros terroristas. Yo creo que en este tiempo no ha habido más ataques y ese era el objetivo. Y la verdad es que tampoco el gobierno de Afganistán ni la misma sociedad de Afganistán no quisieron tener un nuevo gobierno y pues Estados Unidos decidió salirse y a mí me parece que está bien que se termine una guerra. No, perfectamente, muy bien que se termine una guerra, pero vemos a un país que volvió a caer en las garras de sus extremistas y que no la ha visto en muchos años, que de alguna manera el epicentro de esta discusión, de esta guerra, de estos atentados. Y también hay otro asunto. Sí. También la comunicación que tenemos ahora, que es tan óptima, ha hecho que muchos de estos ataques ya no sean ataques terroristas como los conocíamos, sino son ataques que se hacen a través del ciberespacio, también, que tienen que ver con otros asuntos y con tener poder, información y con temas que les importan a los poderosos y que a final de cuentas pues ya no necesitan ir a tirar un edificio, sino que pueden hackear todo un sistema y con esto obtienen mayores beneficios. Entonces también el mundo en 20 años ha cambiado mucho y en otros sentidos sigue igual. Sí, claro, pero yo creo que, por ejemplo, Estados Unidos sí ha cambiado mucho en su desarrollo armamentístico, por ejemplo, y sí tenemos un Afganistán que está en ruinas. Pero ¿en qué punto dices que ha cambiado Estados Unidos? Sigue siendo un país muy bélico. Sí, bueno, pero ahora tiene una tecnología brutal. Ay, bueno, también como los rusos y como los países poderosos, no, por supuesto. No, pero ¿has visto los aviones? No, por supuesto, no. Ya también hay otra cosa que es muy interesante. Hace 20 años no había todo ese desarrollo para tenerte localizado inmediatamente, ¿no? Porque cuando la gente decía, estos que creen en esas teorías de conspiración sobre la vacuna del COVID, que nos iban a poner un chip, decías... Sí. Pues ya para qué. Exacto. Ya nos tienen ubicadísimos, bueno, desde lo más básico, el INE, ¿no? Se dan cuenta con tu tarjeta de crédito dónde estás, con tu celular te pueden localizar, es decir, ¿para qué un chip si ya nos tienen totalmente controlados, ¿no? Pero eso, claro, hace 20 años no había. Sí. Entonces también, por ende, los ataques terroristas ya no van quizás en muchos casos como eran habitualmente, sino ahora, pues a través de la tecnología. Sí, bueno, y también si recordamos un minuto, pues por qué llegamos a estos ataques terroristas y todo lo que fue consecuencias de la Guerra Fría, del apoyo de los soviéticos a Afganistán y después el regreso de Estados Unidos para ayudarlos y entonces se hacen estas células terroristas, en fin. Estados Unidos pues también contribuyó de alguna manera con su política exterior a que los terroristas aprovecharon un momento en el que el gobierno realmente estaba muy desorganizado. Bueno, pues el asunto es que sí, a 20 años, mañana estaremos viendo imágenes, esas imágenes que nos tocó ver a todos en nuestra casa. Eso sí fue impresionante, ¿eh? Sobre todo la segunda de las Torres Gemelas, vimos cómo, que además estratégicamente estos aviones se fueron a estrellar en el lugar preciso donde iban a lograr que la torre se cayera, ¿no? Y lo vimos todos en la televisión. Sí. Y no sabíamos todo lo que nos iba a cambiar, así como nos vino a cambiar el COVID. Sí, así es. ¿No? Y así además es. Tú me decías, ¿estamos mejor? Perdón, yo creo que no. Yo creo que estamos peor. Somos más. Somos más, bueno, seremos más. En una pandemia, y los odios están peor. Pues sí. Bueno, lo que han sufrido todas estas personas que practican esta religión en Estados Unidos, han sido víctimas de discriminación, de racismo,
cualquiera que tenga, digamos, parezca árabe o algo así, lo tratan espeluznantemente en los aeropuertos. Hay un temor constante y dicen que el mundo lo rigen dos fuerzas, el amor y el miedo. No el odio, el amor y el miedo. Y al momento que te rige el miedo te paraliza y el miedo te hace caldo de cultivo para que te puedan controlar. Así es. Y entonces, lo que yo podría decir que a 20 años de esto nos han venido a infundir más miedo durante estos 20 años. Y entonces, al tener más miedo, somos mucho más manipulables. Es lo que yo creo. Yo estoy de acuerdo contigo y además en el ser manipulables, pues también estás como más alerta, ¿no? Por ejemplo, si hay un bulto abandonado junto a ti, si hay una maleta que se bajó el pasajero y la dejó adentro del avión, paran el avión, todo lo que decías de no solamente tomar agua, no hablo de esas cosas, son nimiedades. Hablo de cosas serias. A ver. O sea, te controlan como ciudadano a través del miedo. ¿Cómo qué? Pues, mi vida, o sea, te dicen, haz esto porque si no vienen estos malos. Ok, perfecto. Sí, es como cuando los niños chiquitos, no, si no viene el coco. Entonces, el miedo, a través del miedo. A través del miedo fue que el señor Donald Trump también ganó. Utilizó la división que ya estaba así, clarísima. Y el miedo, por supuesto, de esto, de los terroristas, de los extranjeros, de los malos que quieren quedarse con la riqueza de los estadounidenses. Y entonces el miedo manipula y el miedo hace que se logren muchas cosas. Yo creo que el miedo siempre ha existido en la política, ¿no? No, totalmente. Pero esto fue el vehículo perfecto para... Yo digo que a 20 años lo que sigue es el miedo. Sí. Y que no volveremos a ser los mismos que éramos antes y bueno, mucho menos después de la pandemia, ¿no? Tampoco, nos cambiaron los hábitos totalmente. Sí. Entonces, ¿cuál crees que sería de acuerdo a tu criterio el efecto de los ataques terroristas de hace 20 años? ¿Cuál crees que es? Bueno, en ese sentido del miedo Sí. te doy la razón. Sin embargo, hay otras cuestiones que sí están mejor, como te digo, ¿Como por ejemplo? el desarrollo de la tecnología. Bueno, ¿no? pero este tiene que ver, no tiene nada que ver con Sí eso. tiene que ver, claro que tiene que ver, porque... Pero también tiene que ver con otros asuntos que han contribuido a que la tecnología se desarrolle, no únicamente los ataques terroristas. No, Quizás no. para seguridad. Por eso, para seguridad, bueno, por eso se desarrolla la tecnología para que haya mejor seguridad, porque Ok. saben dónde estás, por justo lo que estabas diciendo hace unos momentos. Y también creo que de alguna manera todos estos años sí se detuvieron los ataques terroristas. Y si bien se libró una guerra en Afganistán, bueno, pues en Estados Unidos ya no hubo estos ataques en su territorio y no hubo más víctimas en ese sentido. Bueno, pero hubo ataques terroristas en otras partes del mundo, Sí, terribles, sí. y además no es muy común que Consecuencia haya de esto. ataques terroristas en Estados Unidos, pero las cosas siguen color de hormiga, ¿eh? O sea, Medio Oriente sigue espeluznante, Afganistán sigue terrible, Rusia haciendo lo que se le pega la gana, Estados Unidos después de Trump, ¿qué les puedo decir? Yo no veo un mundo mejor después de 20 años, como siempre rechazamos este tipo de actos, y ya pasaron 20 años. Y bueno, pues en esta ocasión estuvimos de acuerdo los dos. Gracias por sintonizarnos, no le cambie, siga en ADN 40.